Bienvenidos a Sabiduría Financiera. Se han pasado décadas construyendo un patrimonio, con esfuerzo, con integridad. La meta siempre fue clara, que al llegar a esta etapa, entre los 55 y los 75 años, los ahorros y la pensión fueran un puerto seguro. ¿Pero qué creen? En pleno 2026, las reglas de ese puerto han cambiado por completo. Si hoy se disfruta de una película en Netflix, se pide un Uber para ir al médico o se compran cosas por Amazon, es momento de prestar la máxima atención. La vida digital y el dinero están bajo una vigilancia que no tiene precedentes. Y en este análisis vamos a desglosar esta nueva realidad para que nadie, absolutamente nadie, toque lo que es de cada quien por derecho. Muy bien, vamos a entrar de lleno en esto. A partir de 2026, el juego fiscal cambió para siempre. Ya no se trata solo de lo que el banco le informa a la autoridad, no. Ahora, cada una de nuestras actividades digitales del día a día, desde la más sencilla hasta la más compleja, está bajo el nivel de escrutinio que nunca antes habíamos visto por parte del Servicio de Administración Tributaria, el SAT. Y quiero ser muy claro, esto no es una suposición, no es un quizás. Es una realidad, tanto legal como tecnológica, que ya está operando. Sí, así como lo oyen. Esas aplicaciones que nos hacen la vida más fácil son, desde 2026, los informantes más eficientes del fisco. Netflix sabe perfectamente cuánto se paga por entretenimiento. Uber y Didi reportan con detalle los gastos de transporte. Y ni hablar de gigantes como Amazon o Mercado Libre, que detallan cada una de las compras. Estas plataformas ya no son simples proveedores de servicios, ¿no? Ahora son, en la práctica, una extensión del sistema de vigilancia del SAT. Su tecnología está diseñada para cruzar lo que se gasta contra lo que se declara como ingreso y lo hacen de forma automática. Miren, esta frase resume la idea a la perfección. Esa sensación de que lo que hacíamos en línea era privado se terminó. Hoy, toda esa información es el arma principal del SAT para encontrar inconsistencias. Quédense conmigo porque, al final de este análisis, se revelará la fecha exacta en la que la ley cambió, se explicará el concepto legal que puede llegar a congelar una pensión y, lo más importante, se presentará una guía técnica, paso a paso, para navegar esta nueva realidad y proteger el patrimonio. Es fundamental entender que esto no es una cacería de brujas al azar. Para nada. Todo esto forma parte de una estrategia oficial muy bien pensada llamada el Plan Maestro de Fiscalización y Recaudación. El SAT no está improvisando, está usando inteligencia artificial de punta. Esto incluye cosas como la analítica de grafos, que, para que nos entendamos, es como si conectaran todos nuestros gastos en un gran mapa para ver la imagen completa. Usan también el aprendizaje automático, que le enseña al sistema a encontrar patrones que antes eran invisibles. Con todo esto, el SAT construye un mapa económico completo de cada ciudadano. El algoritmo ya sabía cuánto se recibía de pensión, pero ahora además sabe exactamente en qué y cómo se gasta. Y aquí está la razón de tanta tecnología. La meta de recaudación para este año es esta cifra astronómica, 5.84 billones de pesos. La pregunta es obvia, ¿cómo piensan lograrlo sin crear nuevos impuestos? La respuesta es simple pero contundente. A través de la fiscalización tecnológica y aplicando al pie de la letra las leyes que ya existen. El objetivo ya no son solo los grandes evasores de siempre, sino los millones de pequeñas discrepancias que ahora, gracias a la tecnología, son perfectamente visibles para la autoridad. Pasemos ahora al cimiento legal de toda esta vigilancia. Puede que suene un poco técnico, pero créanme, entender estas reglas es el primer y más importante paso para construir un escudo financiero sólido. Vamos a desglosarlo de una manera clara y sencilla, como si fuera una clase universitaria, pero con la urgencia de un noticiero de última hora. Por favor, anoten esta fecha porque es histórica para la fiscalización en México. 1 de abril de 2026. Ese día entró en vigor una adición clave al Código Fiscal de la Federación, el artículo 30B. ¿Y qué significa este artículo en español de AP? Pues que obliga a todas las plataformas digitales, sin excepción alguna, a permitir que el SAT tenga acceso en línea y en tiempo real a la información de sus operaciones. Se acabó el misterio. Ahora la autoridad puede ver quién paga, cuánto paga y quién recibe dinero en cuestión de segundos. Y ese artículo nos lleva derechito al concepto que tenemos que dominar, la discrepancia fiscal. Pensemos en esto como la luz roja que enciende todas las alarmas en los sistemas del SAT. La fórmula es muy sencilla. Si los gastos registrados de una persona, que ahora incluyen absolutamente todo el consumo digital, son mayores que los ingresos que declaró como una pensión, el sistema automáticamente lo marca como un caso de posible evasión fiscal. Así de simple y así de peligroso. Veamos este ejemplo, que es clarísimo. Una persona recibe una pensión de 10,000 pesos mensuales. Esa es su única entrada de dinero declarado oficialmente. Sin embargo, los registros que el SAT obtiene de Amazon, de Netflix y de Uber
suman gastos por 15,000 pesos en el mismo mes. Para el algoritmo del SAT, la pregunta es inmediata y automática. ¿De dónde salieron los otros 5,000 pesos? Esta simple comparación es más que suficiente para que se inicie un proceso de auditoría. Ahora, ¿qué pasa si además de la pensión se genera un ingreso extra? Digamos, vendiendo algo en Mercado Libre o rentando una habitación en Airbnb. Bueno, aquí la ley es todavía más estricta. Si un contribuyente no ha registrado su Registro Federal de Contribuyentes, el RFC, de forma correcta y actualizada en la plataforma, esta está legalmente obligada a aplicar una retención automática del 20% sobre las ganancias. Es, literal, un hachazo fiscal inmediato antes de que el dinero siquiera llegue a la cuenta bancaria. Para que todo esto no se quede en pura teoría, permítanme ilustrarlo con una historia. ¿Es un caso ficticio? Sí, pero está construido con los elementos de cientos de situaciones reales que se están viendo este mismo año. Conozcamos a don Humberto, un hombre bueno que, sin tener la menor idea, caminó directamente hacia esta nueva trampa fiscal. Don Humberto es un contador jubilado de 68 años. Como muchos, se adaptó a la tecnología. Compra sus libros en Amazon, ve sus series favoritas en Netflix. Para ayudar a su nieta con la universidad, se le ocurrió vender su vieja colección de cámaras en Mercado Libre y rentar de vez en cuando una recámara que tenía vacía en Airbnb. Él pensaba que al ser montos pequeños y parte de la economía digital, el SAT ni se daría cuenta. Su gran error, el que lo puso en la mira, fue usar la misma tarjeta para todo y no haber actualizado su situación fiscal en años. El primer golpe, el primer cubetazo de agua fría, le llegó en marzo. Don Humberto vendió una cámara profesional por 18,000 pesos, un excelente ingreso extra. Pero su sorpresa fue mayúscula cuando en su cuenta solo aparecieron 14,400. Faltaban 3,600 pesos, una quinta parte del total. Mercado Libre se los había retenido. ¿La razón? Algo tan simple como una omisión administrativa. Humberto nunca actualizó su perfil con su constancia de situación fiscal bajo el régimen correcto. El sistema, sin preguntar, le aplicó por ley la tasa máxima de castigo. Pero eso, créanme, solo fue el principio. El verdadero problema estalló 2 meses después. Un día le llegó este aviso a su celular. Al entrar a su buzón tributario, que es el canal de comunicación oficial del SAT, encontró el temido mensaje, una carta invitación. El SAT había cruzado todos sus gastos anuales con tarjeta y descubrió que gastaba casi el doble de lo que recibía por su pensión. La autoridad le estaba dando 15 días para explicar de dónde habían salido más de 300,000 pesos que se movieron en sus cuentas durante el año. Lo verdaderamente interesante del caso de don Humberto es la lección que nos deja a todos. Él entró en pánico, se sintió espiado. La realidad es que el algoritmo simplemente sumó los datos que las propias plataformas le entregaron de manera automática. Él, un hombre honesto toda su vida, ahora enfrentaba multas no por ser un defraudador, sino por ignorar una nueva regla fundamental. La división entre la vida física y la vida digital ya no existe para la autoridad fiscal, y lamentablemente la ignorancia no es una defensa válida. Ok, la historia de don Humberto es una advertencia seria, lo sé. Pero ahora pasemos a lo más importante, la solución. Para evitar este tipo de angustia, se ha diseñado esta guía práctica, un verdadero escudo protector basado en la ley vigente y en las mejores prácticas de auditoría fiscal para 2026. Son 5 pasos, muy claros y muy directos, que se pueden empezar a aplicar desde hoy mismo. Aquí está el plan de batalla completo, un escudo en 5 pasos. Primero, auditar las aplicaciones para verificar que el RFC esté correcto. Segundo, actualizar el estatus fiscal si se generan ingresos extra. Tercero, y este es un consejo estratégico clave, separar las tarjetas. Cuarto, la disciplina de guardar todos los comprobantes digitales. Y quinto, y no por eso menos importante, activar y revisar constantemente el buzón tributario. Ahora, vamos a detallar los puntos más críticos de este plan. Pongamos muchísima atención al paso 2. Para quien esté pensionado y decida ganar un dinero extra por plataformas, es indispensable avisarle al SAT. Existe un régimen fiscal diseñado específicamente para esto. Y lo más crucial es este dato. Si los ingresos por estas actividades no superan los 300,000 pesos al año, se puede optar por que las retenciones que hacen las apps sean consideradas como pagos definitivos. ¿Qué significa esto? Que libera de tener que presentar declaraciones mensuales. Pero, mucho cuidado, si no se elige activamente esta opción, el SAT va a esperar esas declaraciones, y si no se presentan, las multas son severas. Ahora, el paso 3. Este es un consejo de estratega senior, el tipo de recomendación que puede marcar toda la diferencia. Nunca, pero nunca usar la misma tarjeta donde se recibe la pensión para pagar Netflix o Amazon.
Hay que abrir una cuenta de débito distinta solo para los gastos digitales. ¿Por qué es tan importante? Para proteger la naturaleza legal de la pensión. El término técnico es materialidad. En una revisión, esto permite demostrarle al SAT que una cuenta es intocable porque solo recibe el ingreso exento por ley, que es la pensión, y la otra es para el consumo. Es como crear un cortafuegos financiero. Es la mejor defensa. Y finalmente, el paso 5. El buzón tributario ya no es opcional. Es el canal de comunicación oficial y obligatorio con la autoridad. Si se recibe una carta de invitación por una discrepancia, se tienen solamente 15 días para responder. Si se ignora el mensaje porque no se le sabe a la computadora o por cualquier otra razón, la autoridad lo interpreta legalmente como una aceptación de la irregularidad. Las consecuencias pueden ser gravísimas, desde multas hasta la inmovilización de las cuentas bancarias. Es vital, es obligatorio revisarlo constantemente. Y con esto llegamos a la conclusión de este análisis. El mensaje que debe quedar grabado en la mente es uno de orden y de protección. Es cierto, el SAT en 2026 tiene la tecnología para verlo todo, pero la ley también nos ofrece las herramientas para ser ciudadanos fiscalmente intocables. La vigilancia no es un castigo, es simplemente la nueva realidad del juego. Y esta frase lo resume todo a la perfección. La tecnología del fisco es poderosa, no hay duda, pero no es infalible. Su poder reside, en gran medida, en la desinformación del contribuyente. Al conocer las reglas, al poner orden en las finanzas y al anticiparse a los movimientos de la autoridad, se retoma el control. No lo olviden, el conocimiento es el único activo que realmente nos da la ventaja. Si esta guía ha sido útil, si sienten que ahora tienen un escudo más fuerte, la invitación es a tomar 3 acciones muy simples. Primero, suscribirse a este canal, Sabiduría Financiera, y activar las notificaciones. Segundo, compartir este análisis, enviarlo a amigos, a familiares, a todos aquellos pensionados que quizá todavía creen que el mundo digital es invisible para el fisco. Y tercero, mantenerse muy atentos, porque en las próximas semanas seguiremos revelando cómo proteger las herencias y otros aspectos clave de este Plan Maestro 2026. Y me despido con esta última reflexión. Puede que las cuentas bancarias y las declaraciones pasadas estén en perfecto orden. La pregunta que debemos hacernos ahora es otra. ¿Están los perfiles en Amazon, en Netflix, en Uber y en Mercado Libre listos para esta nueva era de transparencia total? La protección del patrimonio, hoy más que nunca, depende también del orden digital. Nos vemos en el próximo análisis.